De la prisión Wester faltan 6 presos que, según la policía, han protagonizado una audaz fuga en pleno día. Esas cosas no pasan en Wester, no puede ser. A Nuno Pontes lo respetaban. Tenía como una especie de aura porque era muy inteligente. Esta es la historia de una fuga auténtica, extraída de los relatos de sus protagonistas, noticias periodísticas y registros públicos. Ciertas palabras y escenas se han alterado con fines dramáticos. Todos los sistemas de seguridad tienen algún punto débil. Y las cárceles no son una excepción. Fugas de prisión. Los 6 de Pittsburgh. Penitenciaría de Wester. Número de reclusos 1823. Wester era la cloaca del Estado. Tenía fama de albergar a los presos más complicados. A la cárcel la llamaban el muro. Era por el muro, pero también porque tenía la fama de acoger a presos muy duros. Me llamo Nuno Pontes. En 1992 me condenaron a entre 10 y 24 años por robo e intento de fuga previo. El primer día un guarda me preguntó: ¿qué es lo que quieres conseguir aquí en la penitenciaría de Wester? Yo le respondí: quiero escapar. Se rieron. Pero yo no me reí. Para poder fugarse de la penitenciaría de Wester, habría que trazar un plan bastante ingenioso, porque era una cárcel de máxima seguridad. Un muro de 13 metros y medio de alto rodeaba la prisión. En esa cárcel era muy probable que tuviese que matar a alguien o que me matasen a mí. Tenía que salir. Me condenaron por reventar cajas fuertes y otros robos. No tengo excusa, soy un inútil de clase media con estudios. Los otros 2 acusados me colgaron el muerto y los condenaron a solo 5 años cada uno. Yo tuve la boca cerrada y me cayeron entre 10 y 24 años. El primer preso al que conocí en Western terminaría fugándose de allí conmigo. Tom Berkelbaum me advirtió de que en la cárcel el principal enemigo no eran los presos violentos, sino la rutina. Pienso que la rutina te va embotando la mente y los sentidos hasta que acabas funcionando casi como un autómata, levantándote y acostándote sin más. Desde mi punto de vista, un preso que no estuviese intentando fugarse se estaba dejando aplastar por el sistema. Yo estaba decidido a no permitir que el aburrimiento me aplastara. Me marqué el objetivo de aprender algo nuevo sobre la cárcel todos los días, durante 3 años. El timbre suena a las 7 de la mañana para ir a desayunar. Si tienes trabajo, tienes que estar allí a las 8 o a las 8:30. Yo trabajaba de administrativo en los talleres de la cárcel. El edificio estaba en la parte norte del recinto, cerca del muro que lo circundaba. Allí dentro estaban todos los servicios de la cárcel: el taller metalúrgico, la lavandería y la oficina de mantenimiento en la que trabajaba yo. Trabajabas hasta que ibas al recuento a las 10:30. O si no, te contabilizaban en el trabajo. En el trabajo me supervisaban civiles, no guardas de la cárcel. Me había ganado su confianza y me permitían usar herramientas. Y sobre las 11:30 o 12 volvías para comer. La hora de comer era apropiada para conocer a los demás. Yo buscaba a cualquiera que pudiera serme útil para escapar. Y después volvías a la celda para el recuento de las 4 menos cuarto. De vuelta en mi celda podía concentrarme de verdad. Dibujaba planos imaginarios con lo que había aprendido ese día sobre la cárcel. Sobre las 4:30 volvías a salir, normalmente al patio. El tiempo que pasaba en el patio lo dedicaba a analizar las rutinas de los guardas, sus horarios, distancias, hábitos. Los del muro, los del patio, en las puertas. Iba creando mis propios planos de la prisión. Y de 8 a 9 estabas encerrado. Hasta que a la mañana siguiente empezaba otra vez lo mismo.
Después de hacer lo mismo una y otra vez todos los días durante 3 largos años, conseguí una especie de disco duro mental lleno de información sobre la penitenciaría de Western. Conocía todos sus rincones. Lo que necesitaba encontrar era un punto débil que poder aprovechar. Y una mañana, un comentario casual de un ingeniero me lo señaló. Me dijo que el edificio de los talleres en el que yo trabajaba tenía una pequeña zona hueca debajo, como una especie de sótano. La puerta de entrada a ese sótano estaba a solo unos metros de la oficina de mantenimiento. ¿Cómo lo había pasado por alto? Era la oportunidad que había estado esperando. Me di cuenta de que si conseguía entrar en ese sótano estaría ya escondido y bajo tierra. Tal vez podría hacer un túnel desde allí que pasase por debajo de la cárcel hasta salir en un almacén de suministros que estaba al otro lado del muro. Pero había un problema. Para abrir la puerta que daba acceso al sótano necesitaba la llave del candado. Empecé a observar las inspecciones que los guardas hacían de esta zona subterránea y me di cuenta de que cuando salía un guarda, la última llave que había utilizado estaba a la derecha en su juego de llaves. Tenía que hacerme con aquella llave como fuera. ¿Cómo se le roba una llave a un guarda de una cárcel de máxima seguridad? Empecé a estrujarme el cerebro. Me obsesioné. Un día me fijé en las marcas de dientes que yo mismo había dejado en el vaso del café. Y eso me dio una idea. A lo mejor no era necesario robar la llave. Solo tenía que poder tocarla el tiempo necesario para dejar una marca en un trozo de poliestireno. Lo mejor de la cárcel es que los guardas tienen una rutina exactamente igual que nosotros. La semana siguiente, como un reloj, un guarda salió del sótano y me encargué de que 2 presos lo distrajeran. Ya van 2 veces, tío. ¿Por qué no haces nada? ¿Pero qué dices? ¿De qué vas? Es increíble lo que se puede hacer con un paquete de cigarrillos en la cárcel. Mientras el guarda estaba distraído, me acerqué con el trozo de poliestireno en la mano. Mira con quién estás hablando. Háblame con respeto. Ojo con lo que dices. Tío, tranquilo. Imaginaos, todo el mundo estaba por allí. Yo no podía mirar lo que estaba haciendo. Y tenía que hacerlo sin que el guarda notase que tocaba la llave. Cállate ya o te vas a meter en un lío. No sabes lo que estás diciendo. Tranquilo, tío. Cuando por fin conseguí agarrarla, ni siquiera sabía si lo estaba haciendo bien o no. Estaba tan concentrado en la llave que se me olvidó fijarme en si había otros guardas mirando. Cuando miré el trozo de poliestireno, vi una impresión muy clara de la llave del guarda. Esa fue la primera de mis pequeñas victorias. Pero me di cuenta de que no iba a poder hacerlo solo. Necesitaba un equipo. Llevé a cabo un proceso de selección sin que los demás presos se dieran cuenta siquiera. Buscaba reclusos con alguna habilidad que ofrecer. Y lo más importante, que fueran de fiar. Me quedé con 5 finalistas. Carmen Keller, condenado por asesinato. Su trabajo consistía en entregar pases de seguridad, lo que significaba que tenía libertad de movimientos por todo el recinto. George Conard, condenado por asesinato. Trabajaba en el taller de metales, así que podía conseguir bronce. Andy Haim, un ladrón que sabía hacer puentes. Lo necesitaría una vez fuera. Y Kevin Billingsley, condenado por robo y agresión. Había sido minero y sabía cómo fundir una llave. Y por último conté con mi amigo Tom Berkelbaum.
Éramos los 6 de Pittsburgh. Unos días después, Billingsley me pasó una copia casera de la llave del guarda. Llevé la llave del sótano hasta el edificio de talleres, pero aún quedaba por hacer la parte más peligrosa. A plena luz del día y delante de las narices de los guardas, tenía que probar la llave falsa sin que me pillaran. Esperé hasta que casi todos se habían ido a comer. Sobre el mediodía, salí de la oficina de mantenimiento y fui hacia el sótano, que estaba solo a unos metros de distancia. Era arriesgado, no tenía ninguna excusa para ir a tocar aquel candado. La persona que podía verme más fácilmente era el guarda del muro. Desde el muro del perímetro se veía toda la sección de talleres, incluyendo la parte exterior de la oficina de mantenimiento y la puerta que llevaba al sótano. Pero el guarda solo podía ver bien esta puerta desde la torre. Tenía que salir de la torre para patrullar toda la pasarela y volver, y en hacerlo tardaba 17 segundos. Así que yo contaba con 17 segundos para llegar hasta la puerta, probar la llave y largarme. Me acerqué a la puerta y empecé a contar mentalmente. Ni siquiera atinaba a meter la llave en el candado. Recuerdo que pensé, no me puedo rendir. La llave se atascaba. Me mareé. Pensé que se me había acabado el tiempo. Pero entonces se abrió. No me lo podía creer. Volví a cerrar. No había tiempo. Salí. Y me quedé pensando. Acabo de abrir la puerta de la libertad. Tres días después. Me reuní con dos compañeros delante del sótano a la hora de comer. Cuando nadie miraba, entramos. Keller tenía que volver 2 horas después para dejarnos salir. Bajamos por la escalera hasta llegar al sótano. Encontramos cascos y linternas y herramientas que habían dejado los obreros. Me di cuenta enseguida de que el suelo del sótano era de cemento. Jamás conseguiríamos picarlo. Ya iba a dar el plan por perdido cuando me fijé en la pared del fondo. Supuse que si conseguíamos penetrar ese muro interior, podríamos empezar desde allí el túnel, pasar por debajo del muro de la cárcel y llegar hasta el almacén de suministros que había al otro lado. Pero para empezar, había que agujerear esa pared. Estábamos seguros de que desde arriba iban a oír el ruido. Pero tuvimos que arriesgarnos. Cada uno de los golpes del martillo sonaba como un trueno. Yo pensaba que los guardas iban a aparecer de un momento a otro. Por fin, los ladrillos se soltaron. Al otro lado había tierra. El corazón me iba a 1000. Estábamos empezando a cavar el túnel de salida. Salimos de allí lo más rápido que pudimos, por si acaso nos habían oído. Desde ese momento, organizamos un horario para cavar a lo largo del día. Yo solo podía ausentarme de la oficina de mantenimiento a la hora de comer, pero Keller y Billingsley tenían trabajos en los que no paraban de moverse, y siempre y cuando cumplieran con sus tareas, nadie los echaría de menos. Después de comer tenían unas 3 horas para cavar, y en ese tiempo cavaban 70 o 80 centímetros y después limpiaban. Yo les abría la puerta a las 3:15.
con tiempo de sobra para el recuento de las 3:45. Hubo muchos casos de gente que pretendía fugarse, pero tuvimos la suerte de descubrirlos e impedírselo. Tenían que hacerlo rápido porque ya se sabe que en la cárcel no hay secretos. Creo que es algo que casi siempre se cumple. Necesitaban suerte y hacerlo en el momento preciso. Empezamos a arriesgar más. Cogimos herramientas de la oficina y cronometramos todos nuestros movimientos para aprovechar el tiempo al máximo. Me preocupaba que el túnel se hundiera. No teníamos los soportes que se necesitan para construir un túnel. Lo único que podía hacer era rezar porque Billingsley supiera lo que estaba haciendo. No pensaba en nada más que en el túnel. Se convirtió en el centro de mi vida. En 4 semanas conseguimos llegar fuera del muro y estuvimos listos para empezar a cavar hacia arriba. Calculaba que estábamos a unas 4 semanas de la fuga. Un día, a la hora de comer, dejé a los otros dentro, como de costumbre, y me fui a la sala de descanso. De repente sonó la alarma de cierre general. Lo primero que pensé fue, se acabó, han encontrado el túnel. La sirena avisaba a todo el mundo de que había ocurrido algo, así que iba a haber un cierre general. Los reclusos tenían que volver de inmediato a sus celdas y los agentes los controlaban para poder cerrar las rejas. Después se hacía un recuento general. Si faltaba alguien, se ponía en marcha el procedimiento de urgencia por fuga. Nos escoltaron directamente desde el bloque de talleres hasta las celdas a través del patio. Se me revolvió el estómago. Si habían descubierto el túnel, era el final. Pero entonces escuché que habían apuñalado a alguien en uno de los bloques. Y entonces supe que no habían encontrado el túnel. Pero entonces me di cuenta de que si no volvía para abrirles la puerta a Billingsley y Keller, se perderían el recuento. Tenía que caminar en dirección contraria hacia el sótano. Estaba a 5 metros de la puerta cuando un guarda me dio el alto. Le dije que tenía que ir a apagar un ordenador, pero se distrajo, así que seguí adelante. Cierre general. Hay que salir de aquí. Rápido, rápido. Les grité que salieran de allí. Vamos. No había tiempo para limpiarse. Rápido, rápido, rápido. Solo queda 1 minuto. Vamos, vamos. Dimos la vuelta a la esquina y justo delante de nosotros había un guarda. Fue como si notase que había algo raro. Mientras pasábamos, le sonó la radio. Pensé, se acabó. Hasta aquí llegamos. Estaba seguro de que estaba pidiendo refuerzos. Contuve la respiración. Pero no pasó nada. Esa vez nos libramos por muy poco. Teníamos que darnos prisa y terminar ese túnel. 7 de enero de 1997. Falta un día para la fuga. Habíamos excavado ya entre 9 y 12 metros. Teníamos que estar cerca del almacén. Hacía tanto calor que estuve a punto de desmayarme varias veces. No paraba de caer tierra. Corría el riesgo de quedar enterrado vivo en cualquier momento. Por fin, toqué cemento. Sobre nosotros estaba el almacén de suministros y la puerta hacia la libertad.
Mi plan era esperar a que cerrase el almacén y hacer agujeros en el cemento para debilitarlo. Había robado un taladro. Sabía que lo echarían de menos, pero era ahora o nunca. Teníamos que salir de allí. Fue como si se hubiera roto un dique. Podría respirar el aire de fuera, sentir su frescura, olerlo. Hice varios agujeros más y por fin conseguí hacer uno lo suficientemente grande como para salir. Y eso era todo. Ya estaba. Nos escaparíamos por la mañana. Esa noche no pegué ojo. Me puse a temblar. Me quedé paralizado durante 45 minutos. No paraba de imaginar que un guarda nos disparaba o que el túnel se derrumbaba. Continuamente pensaba, ¿y si mi plan sale mal? Lo repasé una vez más. Si conseguimos salir del túnel, tendremos que salir del almacén de suministros sin que nos vea el personal. Entonces saldremos al patio, que se ve desde una de las torres. Tendremos que recorrer a pie 10 metros por delante de la torre hasta llegar a esta puerta de salida, sin que nos vean. Fue la noche más larga de mi vida. La presión era terrible porque casi lo habíamos conseguido. 8 de enero de 1997. Fue un alivio ver que amanecía. Nos reunimos temprano en el sótano. El almacén que teníamos encima aún estaba cerrado y con la alarma activada. Pensábamos salir en cuanto lo abrieran. Oímos cómo se abrían las puertas del almacén. Era el momento. Kevin Billingsley salió el primero. Yo el último, justo detrás de Tom. Para poder atravesar el túnel, en casi todo el recorrido tuvimos que estirar los brazos del todo y empujar con los pies y tirar con las manos. Yo llevaba la cabeza levantada, intentando ver algo y trataba de pasar, pero sentía un dolor insoportable. Casi entro en shock a causa del dolor. Me desesperé porque queríamos salir de allí lo más rápido posible. Notaba que me estaba cayendo tierra encima y también salía agua. Aquello se podía derrumbar en cualquier momento y nadie sabía que estábamos allí. Salí del túnel y me llegó el olor a grasa del suelo. Me pareció el mejor olor del mundo. Ahora solo nos faltaba cruzar el patio y seríamos libres. Ya está, ¿todos listos? Tiré con fuerza de la puerta. Se abrió. Miré hacia afuera. Despejado. Pero entonces, junto a la torre, vi a un guarda. Me estaba mirando directamente. Me puse a pensar como loco, no sabía qué hacer. Lo saludé. Me devolvió el saludo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, tío? Hay un guarda armado. Vale. Todos tranquilos. Tranquilos, dejadme pensar. Les dije a los demás que no se quitaran los cascos. Saldríamos haciéndonos pasar por obreros, como si estuviéramos trabajando allí. No podíamos volver atrás. Como si saliéramos de aquí después de trabajar, ¿vale? Yo fui delante con los planos y me siguieron. Mientras caminaba, esperaba que en cualquier momento el guarda gritara, que pidiera refuerzos, que nos disparara. Entonces sonó la alarma de la cárcel.
Casi me estalla el corazón. Pero aún así pensé que nos quedaba alguna posibilidad si es que conseguía abrir aquella puerta. Imaginé que al otro lado habría guardas armados. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Toqué la manilla. Ni guardas, ni policía, ni armas. La alarma no había sonado por nosotros. La emoción que sentimos casi no se puede describir. Fue como volver a nacer. Salimos, respiramos aire fresco, era un día de sol. Estábamos libres, estábamos fuera. Andy Haim hizo su trabajo y robó un Pontiac. Miré hacia la cárcel de Western para verla por última vez. Faltan 6 reclusos de la penitenciaría de Western. Según la policía, han protagonizado una osada fuga a plena luz del día, cavando un túnel que los ha llevado al exterior de la prisión. La cárcel se encuentra en estado de cierre general hasta que los presos aparezcan. En 1997 yo era uno de los 6 agentes que trabajaban en la unidad de captura de fugitivos de la policía del estado de Pensilvania. Cuando saltó la noticia por la radio de la policía, todos la oímos y se nos iluminó la cara. Estábamos ante una fuga de una cárcel de máxima seguridad y no solo de uno, sino de 6 presos. Algo así llama la atención de las autoridades policiales y del público en general. Es normal. Los 6 presos consiguieron salir de esta cárcel de máxima seguridad cavando un túnel que... Lo primero que hice fue ir a ver el túnel en persona. Así que entré en esa cárcel de máxima seguridad. Cuando entré en el túnel, estaba asqueroso, húmedo y olía mal. A lo mejor era el sudor que habían dejado atrás. Ellos tenían un objetivo, que era ver la luz al final del túnel, la libertad. Y mi trabajo era quitársela. Los reclusos llevan ya varias horas en libertad, y aunque la policía sigue buscándolos activamente, todavía no hay ni rastro de ellos. Nuno decidió que si íbamos a seguir juntos, necesitábamos un coche más grande. Antes de entrar en Indiana, robamos una furgoneta, que era mucho más amplia. La robamos allí y cambiamos las placas varias veces. La policía sospecha que los reclusos han huido en un vehículo que robaron en un aparcamiento situado junto a la cárcel. Día 2. El segundo día se encontró el coche robado. Es un Pontiac Bonneville dorado del 89 con el parabrisas trasero roto. Fue un gran avance. Se me puso la carne de gallina. Robaron una furgoneta. Eso indicaba que seguían juntos. Nos decía en qué dirección huían. Entramos en Oklahoma y Kevin llamó por teléfono a un tal Travis de Texas, que era un conocido suyo. Travis le dijo que podía conseguirnos documentación y entonces podríamos cruzar a México. Nuno Pontes hablaba español. ¿Se va a ir a Quebec? Lo dudo. ¿Se va a ir a México? Huyeron hacia el sur. Y la investigación fue hacia el sur. Día 3. Llegamos a un hotel de Houston, Texas, donde teníamos que esperar a que el contacto de Billingsley apareciera con los carnets falsos. Nuestros contactos se encargaron de que tuviésemos dinero y armas para afrontar cualquier complicación. Matamos el tiempo bebiendo cerveza y celebrándolo. Día 5. Estábamos en una mala situación. No pasaba nada nuevo.
La cobertura de los medios era muy repetitiva. De una cárcel de Pittsburgh el miércoles pasado, 6 hombres... Las caras de esos 6 presos salían a diario en la tele. Y había mucha presión para que encontrásemos algo. Necesitábamos una detención. Prepararon una especie de metanfetamina y para mí fue como entrar en Star Trek. Me fui a otra dimensión. Todos empezaron a ponerse raros. Carmen veía ninjas y salió a correr por el bosque. Esa cosa me dejó fatal. Todo se puso mal. Parecía que se estaban volviendo locos. Y yo les dije que me llevasen a la estación de autobuses. Me largo, me voy de aquí. Y es lo último que recuerdo. Día 6. Es ya el 6º día. Llevaba trabajando en el caso desde el 6 de enero. Estaba cansado, frustrado, esperando que pasara algo. Y lo que pasó fue que recibí una llamada. ¿Diga? Fue muy directo. Tienen a Berkelbaum. ¿Dónde está? En Houston. Tenía la maleta preparada. Allá voy. El fugado Thomas Berkelbaum ha sido capturado en Houston mientras merodeaba por una parada de autobús. Berkelbaum apareció en la estación de autobuses de Greyhound y llamaron a una ambulancia porque estaba tirado en el suelo de la terminal, retorciéndose. Mientras estaba en la estación tuve un infarto y lo siguiente que recuerdo es estar en el hospital. Sabía que estaba perdido y casi me muero. Tenía que ser yo quien interrogara a Thomas Berkelbaum. Necesitaba una pista sobre el paradero de los otros 5. ¿Dónde están? ¿Siguen juntos? ¿Van en algún vehículo? ¿Van a cruzar la frontera? ¿Es demasiado tarde? Estábamos cerca. Muy cerca. Pero también lo estaba México. Cuando entré en la sala de interrogatorios y vi a Thomas Berkelbaum, drogado, atontado, perdí casi toda la esperanza que tenía. ¿Hubo drogas, fiesta? No lo sé, no lo sé. Era totalmente incoherente. Sí, es verdad. A las 3 horas y 10 minutos, yo estaba frustradísimo. No decía nada con sentido. Pero no hablaba en singular. Siempre decía nosotros. Hablaba en plural. Y fuimos al hotel. Era una buena señal. Eso nos daba una ventaja, porque estábamos buscando a todo un grupo y no a 5 individuos huyendo como hormigas en distintas direcciones. Día 8. Keller y yo salimos a hacer la compra. Íbamos por una carretera secundaria cuando de repente apareció un coche de policía delante de nosotros. Tranquilo, mira hacia adelante. Adelántalo. Lo adelantamos tranquilamente. Confía en mí, sigue conduciendo tranquilo. Pero entonces el coche se nos acercó y encendió la sirena. Keller estaba perdiendo los nervios. Le dije que parase y que estuviese tranquilo. Que me dejase hablar a mí. Tranquilo, está todo controlado. El policía vino hacia nosotros. Keller perdió la calma. Y arrancó.
Recuerdo que yo pensé, lo que faltaba, ahora una persecución en coche. Nos metimos por un camino lateral y vi que no tenía salida. Agarré el volante para dar la vuelta. Oía los pasos de los policías. Me pudo el instinto. Sin pensarlo siquiera salí de allí corriendo. ¡Quieto! ¡Alto! Corrí como un loco. Las autoridades confían en que no tardarán en capturar a Pontes. En estos momentos está en una zona delimitada de 2.500 metros cuadrados, pero no puede hacer gran cosa por escapar de nosotros. En estos momentos ya tenemos el perímetro asegurado. No puede ser. Habían caído 2 y quedaban 4. Carmen Keller estaba detenido. Y en Carmen Keller percibí orgullo. A pesar de que estaba en una celda, estaba orgulloso de lo que había conseguido. Para él había tenido éxito. Y traté de sacarle partido a eso. Le dije que en la cárcel se había hecho famoso. Sí, no ha estado nada mal. Quería saber quién era su socio, con quién estaban conspirando. Nos trajo la bebida, y las armas, y la droga. Una pasada. ¿Quién les está proporcionando el dinero? Travis. Surgió el nombre de Travis. ¿Y ese Travis tiene apellido? No. La cosa se ponía interesante. Ya teníamos un dato para las autoridades locales y federales que estaban investigando en Texas. Sí, no ha estado nada mal. La llamada la hizo uno de los agentes de Pensilvania. La mejor pista nos la dio Keller cuando lo interrogaron después de detenerlo. Keller sabía que un tal Travis los estaba ayudando a él y a los demás fugitivos, y sabía que estaba en una caravana y que estaba en la I-10 cerca de Houston. Y también sabía que en el lugar donde estaba la caravana había un elefante blanco. Lo localizamos y encontramos una pequeña caravana que tenía un Ford pequeño de color rojo aparcado delante. Así que pedimos información por radio sobre la matrícula. Un sedán 24086M. Y dio resultado. Era un coche robado. Recibido. Eso te pone un poco nervioso. Al mismo tiempo, Travis decidió salir y subirse al coche robado. Lo seguimos y no fue muy lejos. Paró en el motel Pasadena. No se había fijado en nosotros. Nos paramos y vimos que salía del coche y se dirigía al motel. Así que nos decidimos. Mi compañero Mario iba a seguirlo. Necesitábamos saber a qué habitación iba. Así que salió. Yo me alejé un poco más, a una posición desde la que pudiera verlo para cubrirle las espaldas. Lo vio entrar en una habitación, pero no vio nada más. Vino a donde yo estaba y me dijo, habitación 129. Ahí ya estábamos a tope de adrenalina, no sabíamos si estaban dentro. Genial. Travis trajo el resto de los documentos. Ahora que teníamos la documentación falsa ya podíamos irnos. En cuestión de 5 horas estaríamos en México, libres. Nada nos lo iba a impedir. Mario y yo nos quedamos junto a las máquinas expendedoras vigilando la habitación, haciendo como que esperábamos a alguien. Se notaba que iba a pasar algo. Necesitamos refuerzos ya y no sabemos cuánto tardarán en llegar, pero tenemos a uno de los fugitivos.
Creo que no estábamos preparados. Esto que no lo sepa mi mujer, pero no nos habíamos puesto ni los chalecos antibalas. Habitación 129. Pueden ser los fugitivos. Lo siguiente que pasó fue que se abrió la puerta. Billingsley y Haim salieron de la habitación. Tal vez habían oído los coches llegando por detrás o vieron a los agentes en la parte de atrás del hotel. Pero parecía que les pasaba algo. Por eso había tanta tensión, porque no sabíamos qué iba a pasar en los 30 segundos siguientes. La suerte estaba echada, teníamos que actuar y detenerlos. Sacamos las pistolas. Al suelo, rápido, manos arriba. Quiero verte las manos, date la vuelta. Oí gritos y muchas puertas de coches cerrándose. Cogí la pistola y fui hacia la puerta. Teníamos a esos dos en el suelo. Los esposamos y los registramos a toda prisa. Pero la puerta de la habitación podría abrirse en cualquier momento y los que estaban dentro podrían estar armados. Si abrían la puerta y disparaban, serían los primeros en disparar. Y la puerta se abrió. Pontes salió. Le gritamos enseguida, las manos arriba, de rodillas, abajo. El FBI, la policía, estaba rodeado. Él miraba alrededor y veía que había varias armas apuntándole. De rodillas, venga. Me fijé en todos los detalles. Pensaba a toda prisa, valorando mis opciones. Estábamos cara a cara. Me pareció que había salido para ver cuántas personas había, para intentar hacer algo. Pensé que podía hacer algo. No levantaba las manos. En ese momento levantas el dedo de la culata y lo apoyas en el gatillo. Ya había mucha adrenalina de antes y ahora aún más, y con el dedo en el gatillo. ¡Al suelo, venga! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Vi muchísimas armas. De rodillas. No estaba tan desesperado. Todo había terminado. Fue el peor momento de mi vida. Venga, tranquilito, id saliendo. Y todo se calmó. Los fuimos llamando uno a uno. Y cuando vimos lo que tenían en la habitación, caray, carnés de conducir de Texas, munición de calibre 12 y una escopeta recortada. Creo que al capturarles ese día evitamos que hicieran daño a mucha gente y que atracaran en muchos sitios. Entre muchas otras cosas que aún están por resolver, la policía quiere saber cómo consiguieron los fugitivos hacerse con armas y dinero. Desde la fuga, 2 de los 6 de Pittsburgh han sido puestos en libertad. Nuno Pontes, de 30 años, ha sido identificado como el cerebro del plan de fuga. Nuno Pontes se encuentra recluido en régimen de aislamiento. Desde la fuga, he pasado 12 años encerrado en una celda las 24 horas del día, con la excepción de 1 hora al día, 5 días a la semana, en la que me meten en una pequeña jaula al aire libre. Aquel policía de Texas nos dio el alto solo porque no llevábamos el cinturón. Si aquel día hubiera llevado el cinturón, ahora mismo estaría en México, y no contando mi historia desde la cárcel. Tras la fuga, la penitenciaría de Webster realizó importantes cambios de seguridad en cuanto al control de herramientas y los procedimientos de registro a presos.